con las promesas que Dios tiene para cada uno de sus hijos. Voy a leer desde el primer versículo, pero yo creo que voy a resaltar la promesa que tengamos para cada uno. Dice Jeremías capítulo 33, 1, dice: vino palabra de Jehová a Jeremías por segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová, que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla, Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas por el ariete y la espada, porque salir a enfrentarse con los caldeos será llenarlas de cadáveres, de muertos, heridos. Esto era una situación que estaba pasando, que se venía y que tenía que pasar el pueblo de Dios. Pero había una promesa de que Dios iba a escuchar cuando clame. Pero también en el versículo 6 dice: yo les traeré sanidad y medicina. Los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Grandes promesas del Señor. Haré volver a los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todas sus iniquidades con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. En esta ciudad me será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, cuando oigan todo el bien que yo les hago. Temerán y temblarán por todo el bien y toda la paz que yo les daré. Vamos a leer hasta acá. Simplemente compartirles esas promesas de parte de Dios. Si confiamos en Él, si clamamos a Él, recibiremos sanidad, recibiremos paz. Nos reintegrará lo que el enemigo nos haya sacado y nos dará medicina, nos dará alegría, gozo y esperanza. Es bueno nuestro Dios. Amén. Denle un aplauso al Señor y a su palabra. Gracias, Señor. Vamos a compartir la palabra que va a traer la pastora. Bendiciones, iglesia. Amén. Acá no se escucha. Bendiciones, iglesia. Amén. Hincha esta pastora, ¿no? Sí. Ya les dije, yo le digo siempre, no sea egoísta, bendígame, yo le bendigo, usted me bendice. A ver, practicamos de vuelta. Bendiciones, iglesia. Amén. Gloria a Dios. Amén significa así sea. Entonces usted me bendice a mí también. Y yo no reniego con usted porque usted me bendice. Amén. Gloria a Dios. Bueno es nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Qué preciosas promesas que hemos compartido en el libro de Isaías. Nuestro Dios, Jeremías, perdón. Nuestro Dios es fiel y poderoso y justamente ahí en el libro de Jeremías nos promete sanidad en el capítulo 33, versículo 6. Y justamente es el mensaje que Dios ha puesto en mi corazón para su iglesia. Amén. El pasaje que vamos a estar leyendo se encuentra en el libro de Ezequiel, capítulo 47, versículo del 1 al 9. Y como título justamente lleva las aguas salutíferas, que significan aguas de sanidad para nuestras vidas. Y dice así, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa, hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte, me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta,
al camino de la que mira al oriente, y vi que las aguas salían al lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000 codos, me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió luego otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. El versículo 5 dice, midió otros 1000 y era ya como un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nado. Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo y vi que la ribera del río había muchísimos árboles a uno y a otro lado. Y me dijo, estas aguas salen a la región del oriente y descienden al Arabá. Y entrarán en el mar. Y entradas en el mar recibirán sanidad las aguas. Y toda alma viviente que nadare sobre donde quiera que entraren estos dos ríos vivirá, y habrá muchísimos peces por haber entrado allá en las aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y en este versículo 9 les voy a leer la NTV, que dice así, seguimos en el capítulo 47, versículo 9, dice, vivirán cantidad de criaturas vivientes por donde llegue el agua de este río. Abundarán los peces en el mar muerto. Fíjense en qué dice, abundarán los peces en el mar muerto. En el mar muerto justamente el nombre dice muerto, no hay vida, porque tiene tanta sal que por la cantidad de sal que tiene, no puede haber vida en ese lugar. Es más, hace poco, no recuerdo si estábamos juntos, Roberto, cuando compartíamos con alguien que había ido al Mar Muerto, ¿sí, no? Sí, y nos decía, sí, ahí me estoy acordando en dónde fue, que había tenido la experiencia esta de ir al Mar Muerto y flotaba, justamente por la cantidad de sal que tiene este mar, ¿no? Y no hay vida. Y acá la palabra nos dice, abundarán los peces en el Mar Muerto, pues sus aguas se volverán dulces, florecerá la vida a donde llegue esta agua. Oramos, iglesia. Dios soberano, gracias te damos en esta hora por tu palabra. Dios mío, te pido, Señor, que dé el fruto al 100%, a lo cual tú la sueltas, Señor, para tu pueblo. Manifiesta tu gloria y tu poder, trayendo, Señor, luz y entendimiento a nuestra mente y corazón. Reprende, Señor, el cansancio, reprende la distracción, reprende todo lo que no proviene de ti, Señor, y que en esta hora podamos dedicar un tiempo con excelencia a oír tu voz. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Qué preciosa palabra, iglesia. Hay una canción justamente de hace mucho tiempo donde dice, ¿no? Es una alabanza, que las aguas llegan a los tobillos, a las rodillas. No la pedí porque a mí no me gusta esa canción, pero bueno, hay una canción en la Grey cristiana, ¿sí? No sé, por ahí quedó muy vieja, por eso no me gusta, pero bueno, uno se va actualizando, ¿sí? Pero le damos gloria al Señor por su palabra. Y sabe que estas aguas se refiere justamente que donde hay grandes civilizaciones, donde las civilizaciones en sus comienzos se han desarrollado, ¿a dónde era? Cerca del río. Cerca del río las civilizaciones se fueron estableciendo. Por ejemplo, yo puse acá como referencia la China, la India, la Mesopotamia, se encuentran al lado del Tigris y del Éufrates. Después tenemos a Israel, que está al lado del río Jordán. Y esto sucede porque al lado de un río hay vida, hay progreso. E incluso si usted observa, bueno, hoy pertenecemos a otra era, ¿sí? Donde las cosas se manejan de distinta manera. Es más, mientras meditaba en esta palabra, pensaba y me sumergía en la historia. Decía, en aquel tiempo las mujeres iban a lavar sus ropas al costado del río.
Hoy le decís eso a la generación de ahora y salen corriendo. ¿Qué es eso? Lavar a mano, cepillo, jabón, ¿no? Ya yo salgo corriendo que no soy de esta generación. Gracias a Dios por el que inventó el lavarropa, ¿no? Qué alegría cuando llegó el lavarropa a las manos de las mujeres. Y decíamos, hay progreso, hay vida. Y el pasaje de Ezequiel nos muestra un río muy singular. Fíjense en que el relato de Ezequiel, vamos a leerlo, en el versículo 7. Al volver me sorprendió ver muchos árboles, estoy en la NTV, que crecían a ambos lados. ¿Por qué crecían esos ríos? Por la abundancia, esos árboles, por la abundancia de agua, estaban a la ribera, ¿sí? Entonces me dijo, este río fluye hacia el oriente, atraviesa el desierto y desemboca en el valle del Mar Muerto. Esta corriente hará que las aguas saladas del Mar Muerto se vuelvan puras y dulces. ¿Cómo es eso? No lo sabemos, pero si está escrito en la Biblia, Dios así lo hará. Y acá puntualmente Dios, a través del profeta Ezequiel, está hablando a nuestras vidas de las profundidades espirituales, ¿sí? Nuestro Dios dice que en Él, si nosotros nos acercamos a Él, de nuestro interior correrán ríos de agua viva. Solamente que tenemos que buscarle, debemos acercarnos. Y en un río, las plantas florecen, los árboles, cuánto más nosotros, que somos hijos del Dios creador. Que Él no escatimó, dice la Biblia, ni a su propio Hijo, para darnos vida, y vida en abundancia. Entonces, cuando nosotros determinamos creerle a Él, la palabra de Ezequiel se cumple en nuestras vidas. Y las aguas comienzan a llegar a los tobillos, y comienzan a llegar a las rodillas, hasta comienzan a llegar a la cintura. Pero eso es cuando yo me sumerjo en el río de Dios, cuando yo determino creerle a Dios. Y esa situación que se presentó no me va a desestabilizar. Porque si la palabra de Dios dice, no se dormirá el que te guarda. Perdé cuidado, iglesia, que nuestro Dios no está dormido. Él está atento, dice su palabra, al clamor de sus hijos, al clamor de su pueblo. Entonces Dios no pasa por alto mi situación. Esa situación busca frenarme. Esa situación busca bloquearme inclusive, porque cuando uno atraviesa una crisis laboral, una crisis de salud o de familia, parece que la mente se pone en blanco. Y Dios nos está llamando a que de Él bebamos agua de vida. Porque de nuestro interior fluye ese río cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros. Amén. Y acá encontramos el paralelismo con el libro de Ezequiel. ¿Y qué nos promete este río espiritual? Nos promete sanidad, nos promete medicina y en lo espiritual muchos peces, porque la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros alcanzamos la salvación, que es a través de Jesucristo, vienen las añadiduras. Puede que no las vea de inmediato, pero saben que Dios me da paz. En medio de las tormentas, Dios me da paz. Leíamos recién en Jeremías, clama a mí y yo te responderé. A Él clamamos, iglesia, a Él le pedimos día y noche. E incluso aparece una voz que te dice, pero qué pesado que sos, pero qué pesada que sos, dejalo a Dios tranquilo. Ese no es el Espíritu Santo. Ese es el mismo Satanás que busca callarte, que busca bloquearte y que no te comuniques con el Dios Todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo conoce. Amén. Entonces, el milagro que nosotros comenzamos a disfrutar cuando nosotros nos acercamos a Cristo, no lo vemos, porque hablamos de la salvación del alma, de la salvación de vida eterna, pero lo disfrutamos a través de esas bendiciones espirituales que Dios comienza a dar la directiva a mi vida cuando yo me refugio en su palabra, porque su palabra es viva y eficaz. Es más cortante que espada de dos filos y penetra hasta los tuétanos, dice su palabra. No vuelve a Dios vacía,
iglesia. Nuestro Dios no miente, nuestro Dios es poderoso. ¿Cuántos creen en esto? Denle palmas al Rey, porque está grande esta noche. Aleluya. Gracias, Señor. Y saben que donde Dios nos dice que pasamos de muerte a vida, tampoco podemos entenderlo. Hace poco justamente el pastor estaba compartiendo hoy, ¿no? Que estuvimos despidiendo a nuestro hermano Emilio, y yo pensaba en esto grandioso de nuestro Dios. Lo trajo a este varón para salvación eterna. La palabra de Dios nos enseña y nos dice de qué le sirve al hombre ganar todo el dinero del mundo y perder su alma. Y saben que este varón, dicho de paso, muy humilde, una persona muy amable, uno podría no creer que es empresario, porque los empresarios saben ser soberbios, altivos y van arriba de un caballo. Sin embargo, este hombre humilde. Y hemos escuchado ese día que estuvimos allí para despedir sus restos, mucha gente que se acercó a hablar de él y todos hablaban de lo mismo. Que era un hombre que daba trabajo, que ayudaba mucho, que tenía su carácter, por supuesto, al tener gente a cargo uno necesita tener carácter. Pero era un hombre muy bondadoso, pero necesitaba conocer a Jesucristo. Y nuestro Dios lo trajo para salvación. Y él pasó a vida eterna, de muerte a vida eterna. Porque saben que cuando el ser humano parte de esta tierra, la muerte es la puerta de entrada a la vida eterna. Con Cristo, y si estamos sin Cristo, al infierno. Cielo, infierno. No hay punto medio. Y mientras meditaba el día que partió el hermano, pensaba en un varón que conocimos en el ministerio anterior. Él llegó vestido de mujer, era enfermera, para él era enfermera. Y saben que el Espíritu Santo lo confrontó de tal manera que él entendió que Dios lo había creado hombre. Y vino después a la reunión siguiente vestido con un trajecito muy bien puesto, y él estaba en pareja inclusive. Y su pareja no comprendía lo que a este hombre le había sucedido. Había tenido un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Y saben lo que sucedió, iglesia? Al mes, esta persona partió. ¡Wow! Ustedes hizo lo mismo que hice yo. ¡Wow! Dije, ¡qué maravillosa y soberana es la misericordia de nuestro Dios! Porque trajo a ese varón para salvación de su alma. Porque el Señor que tiene el control de cada uno de nosotros, lo conozcamos o no lo conozcamos, Él determina la vida sobre nuestras vidas. Él sopla aliento de vida sobre nosotros. Y como dicen por ahí, tenemos fecha de vencimiento. Y el Señor permitió que este hombre, el Espíritu Santo, traiga convicción de pecado a su vida y alcanzara salvación. ¡Qué maravilloso es nuestro Dios, iglesia! Dale palmas a ese Dios que salva, que liberta, que restaura. ¡Oh, gracias, Señor! Y me llegó esa vivencia cuando sucedió esto con Emilio. Pero la esperanza que tenemos los cristianos, los hijos de Dios, que un día vamos a ver a nuestros seres amados. Y la palabra de Apocalipsis nos enseña que nuestro Dios enjugará toda lágrima. Va a ser maravilloso eso, iglesia. Pero en el mientras tanto, mientras estamos en este planeta Tierra, ¿qué sucede? Hay situaciones, hay aflicciones, hay problemas, pero yo descanso a los pies de Cristo. Ese problema no me detiene. Justamente hoy hablaba con alguien, también a una persona que invitó, y esta persona le decía, sí, yo era salmista, adoraba, cantaba a Dios. ¿Y qué pasó? Y los problemas de familia, de trabajo, dejé de congregar. ¿Saben qué, iglesia? Cuando nosotros le damos el primer lugar al trabajo, el primer lugar a la familia, a lo que le quieran poner en su lugar que reemplace a Dios, voy por mal camino. Cuando lo que yo estoy haciendo, sea que estoy justificado y tengo un familiar internado en el hospital, bueno,
Andá a orar por este familiar, por este amigo, y unite a la iglesia, vení, pedí oración por él. Puede que un día lo tengas que cuidar, bienvenido, pero no te apartes de la iglesia, porque la iglesia es el recinto donde nos congregamos y nos convocamos los miembros del cuerpo de Jesucristo. Cada uno cumple una función. Pero yo me voy, me siento y no hago nada, le dice al pastor. Involucrate. No hace falta que te pongas a tocar un instrumento. Gloria a Dios, bienvenido quien se capacita para esto. Pero en la iglesia hay lugar para todo, hermanos. Podemos repartir un tratado. Dicho de paso, hemos ido a la imprenta y también hicimos tratados muy bonitos que usted puede estar llevando al finalizar la reunión para extender la invitación. Hoy tenemos el WhatsApp, donde nosotros subimos la invitación a la iglesia y de esa forma difundimos a través de nuestro estado. Y tenemos que utilizar los medios, iglesias, para invitar. Y algunos pasa como creyente secreto, cristiano secreto. Uy, no sabía que eras cristiano, dice alguien por ahí, ¿no? Y ahí tenemos que pensar, uy, ¿por qué no se nota que soy cristiano? ¿No se nota cuando hablo que soy cristiano? Esto es una alarma para mí. Pero esto, la palabra nos enseña a que debemos volvernos a Cristo y esperar su venida, animarnos unos a otros, porque las situaciones, iglesias, siempre van a estar. Desde que el mundo es mundo, siempre hay situaciones. Hoy estamos atravesando a nivel mundial lo del Medio Oriente, que es de público conocimiento, y uno puede decir, bien, ¿qué me puede afectar a mí lo que sucede en Medio Oriente? Y saben que sí que me afecta, porque allá hay gente que se pierde, niños que mueren, ancianos, mucha gente inocente muere a causa de la avaricia del hombre, y ahí la iglesia tiene que estar velando. Hay hermanos misioneros que están llevando su palabra para ganar a uno más para Cristo, y se mueren. Entonces la iglesia no tiene que estar dormida. Miren si no tenemos que activarnos, miren si no tenemos la ocasión de interceder unos por otros. Los martes nos convocamos, nos congregamos a orar desde este lugar, pero en casa cada uno tiene su espacio para orar por el otro, ¿amén? Y saben que tenemos promesas cuando aceptamos a Jesús como dueño y Señor de nuestras vidas. Acabamos de leerlo en Jeremías. Hay promesas de bendición y no de maldición, porque nuestro Dios es un Dios que no añade tristeza. A ese Dios servimos. ¿Y saben qué es lo más maravilloso? Que nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida. ¿Se imagina ese momento, iglesia, cuando nosotros estemos frente a la presencia del Señor y el Señor pase lista? Hay un corito, ¿no? Así, un himno. Cuando allá se pase lista. Siempre le digo a mis hijas, ya se enojan, pero le digo, cuando yo parta, si me voy antes que venga Cristo, yo quiero que me canten ese himno. Pero porque uno pasó de muerte a vida, iglesia, y no es por ser fatalista, ni por ser dramático, pero nosotros nos preparamos en esta vida terrenal para una vida espiritual con nuestro Dios. Y si no ponemos en práctica lo que vivimos mientras estamos transitando, estamos en problema. Cuando yo me presente frente al Rey, ¿qué me va a decir el Señor? No te conozco. Y yo le voy a decir, pero Señor, en tu nombre oré, en tu nombre eché fuera demonio. No te conozco, va a decir el Señor. ¿Por qué? Porque mis frutos no fueron frutos de arrepentimiento. Entonces ahí debemos velar por esto, iglesia. Y saben que el Señor le dijo a Pedro, vamos a leer en Lucas 5, del 4 al 6. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lo voy a leer en la Reina Valera porque me gusta más esa versión. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo, maestro, toda la noche hemos pescado, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces
y su red se rompía. Y yo me imagino ahí, ¿no? A un Pedro terco que el Señor le da la orden y que le dice que tire la red. Pero Señor, estuve toda la noche y me vas a decir que tire la red. Pero en tu nombre lo voy a hacer. Y cuando Dios me dice, intercedé por tu familia, intercedé por los que se pierden, bogá mar adentro. Y no, Señor, pero son rebeldes, pero van a los grupos, pero no me quieren escuchar. Bogá mar adentro, intercedé, velá. Que las aguas espirituales lleguen a tus rodillas, que lleguen a la cintura hasta que puedas entrar a nadar en esas aguas. Porque nuestro Dios, como les dije recién, añade bendición y no tristeza. A ese Dios servimos, iglesia. Y claro que para Pedro no habrá sido fácil, porque fue una noche ardua de mucho trabajo, pero el Señor dijo la palabra, como el pastor nos compartía la palabra esta del centurión, ¿no? Porque estaba a cargo de muchos soldados. ¿Y qué le dijo el centurión? Di la palabra y mi siervo será sano. Y así le tenemos que decir nosotros a nuestro Dios. Señor, decí la palabra de salvación para ese ser amado que se pierde. ¿Saben qué me pasó? Les cuento otro testimonio. La semana pasada recibo un llamado de un familiar, que otro familiar estaba muy grave. Yo no tenía los mejores recuerdos de este familiar porque habían sucedido cosas y lo ignoré. Y ahí adentro de mi corazón, tenés que ir a orar por esta persona, tenés que predicarle de mi palabra, tenés que hablarle de salvación. ¿Y a dónde fuimos? A ese lugar, al Rojo, es ahí. ¿Sabe lo que es llegar a ese lugar un día viernes? Así que por ahí andábamos con mi esposo llevando la palabra. Y esa voz que venía a mi cabeza mientras íbamos por la General Paz. Pero mirá, esta persona lo que te hizo, y vos le vas a ir a llevar la palabra de salvación. Yo obedezco a mi Dios. A mí no me importa lo que me hizo, porque Cristo me perdonó más a mí. Entonces, cuando el perdón, iglesia, empieza a fluir en nuestra vida, nosotros somos libres. La palabra nos dice, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Y sabe que cuando esta persona me vio, primero no me conoció, porque estoy muy rubia, dije, estoy rubia y no me conoces, le dije. Y comenzó a llorar, y llorar, y llorar. Y yo sé que el Espíritu Santo estaba trayendo sanidad, estaba trayendo restauración y sobre todo estaba trayendo convicción de pecado a su vida. Y él, siendo que es una persona, sabía que había frecuentado los grupos, andaba entre esas cosas, sin embargo, no desestimó cuando la salvación se acercó a su vida. Dijo, sí, yo reconozco que Jesús murió en la cruz por mí. Y ahí estábamos nosotros, cumpliendo, iglesia, la gran comisión, lo que el Señor nos mandó a hacer, ir y predicar, que alcancen salvación, para que no se vayan a condenación eterna. ¿Tuve lucha con mi carne? No le puedo mentir. Una barbaridad. Mi esposo, yo le iba haciendo mate por la General Paz, él ni enterado, pero yo tenía una lucha en mi cabeza. Sin embargo, cuando llegué al lugar, planté la bandera de Jesucristo y declaré victoria. Uno más para Cristo. Denle palmas al Rey, iglesia. Gracias, Jesús. Eres poderoso, mi Señor. Aleluya. Y saben que debemos tener hambre y sed de su palabra. Debemos sumergirnos en ese río de Dios. Y la Biblia nos enseña que un día la palabra de Dios va a escasear. Y no es que van a faltar Biblias, no es que se van a cerrar las iglesias, van a tener comezón de oír. Es muy triste ese tiempo. Justamente es en el tiempo que la iglesia cae en la apostasía. La apostasía, esa palabra tan rara, ¿qué significa? El abandono de la fe. La gente viene a la iglesia, pero viene buscando un circo. Ah, no, esta no hay danza, no me cuentan chiste, me voy a otra iglesia. Porque hay abundancia hoy, gracias a Dios, pero nuestra oración es que se predique la sana doctrina, para que la Biblia, la palabra de Dios, nos confronte. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el libro de Amós. Amós capítulo 8, versículo 11 al 12. Y dice así,
Leo la Reina Valera. He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No habrá hambre a la tierra, perdón. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Tendrán comezón de oír, ¿sí? E irán errantes de mar a mar, desde norte hasta el oriente, discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Ese tiempo se viene, iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados. Por eso es importante escudriñar las Escrituras, porque a través de ellas Dios mismo habla en nuestras vidas. ¿No les ha pasado a ustedes de que por ahí leen un versículo y Dios les habla de una manera, y quizás al mes siguiente vuelven a leer el mismo versículo, y Dios les está marcando otra cosa? Porque la palabra de Dios se renueva permanentemente. Él no cambia. El que va cambiando soy yo, la que va cambiando, y voy necesitando esa palabra de vida en mi interior. Amén. ¿Y cómo puedo hacer para mantenerme en ese río, en el río del cual Ezequiel me nombró? Debo ir a lo profundo, debo ir a lo profundo en oración, debo ir a lo profundo en la lectura. Uy, pero yo me aburro mucho cuando leo. ¿Sabe que no me gusta leer? Escuchamos esto, iglesia. ¿Y sabe que cuando usted empieza a leer, qué le agarra? Ah, saben que le agarra sueño. Agarra sueño, agarra hambre, agarra ganas de ir al baño. Todo lo que no te agarró durante el día, te agarra en ese momento. ¿Ves? Mira. Ah, pobrecito, él es chiquito. Está justificado. Pero eso es lo que sucede, iglesia. Ese es el mundo espiritual. Entonces nosotros debemos ir a lo profundo. Y esto implica tomar decisiones. Cada día que me levanto yo tomo la decisión. ¿Qué hago? ¿Voy por la senda correcta, por el camino angosto que dice la palabra, o voy por el camino ancho? Hay un debate en mi cabeza, porque es muy posible que tenga invitaciones, mis amistades, mi familia, y la decisión está en mí. Yo determino creerle y agradarle al único y verdadero Dios. La decisión está en mí. Entonces, podemos venir a la iglesia y mirar cómo los hermanos disfrutan de la presencia de Dios. Pero mi cabeza está en otro lado. Mi cabeza está por ahí en esa fiesta que no pude ir porque tenía que venir a la iglesia. Nada más y nada menos. Eso no sirve, iglesia. Ahí Satanás te dice, sí, anda a la iglesia. Porque sabe que tu corazón está dividido. Tu corazón está lejos de Dios. Y eso a Dios no le sirve. Entonces yo tengo que buscar rendirme a los pies de la cruz del Maestro y sumergirme en ese río el cual Ezequiel me está invitando. Y saben que hay 3 posibilidades que me anoté para ir finalizando. Hay 3 puntos. Primero, puedo verlo. ¿Y qué significa? Voy acompañando a alguien, pero muy adentro mío pienso, yo acompaño. No me involucren en nada. Eso es lo que Satanás quiere que yo haga. Que observe, que sea un observador, ¿sí? El punto B, beber, que significa ser muy bendecido. Tengo una linda familia, tengo buenos hijos, tengo lindo trabajo, pero tampoco quiero el compromiso. Hasta ahí. Bueno, Señor, todo me diste, pero hasta ahí llegó mi compromiso. ¿Sí? No quiero que Dios me demande. Entonces me siento incómodo. Siento que algo me está molestando. Y es el mismo Espíritu Santo que me está invitando a que me acerque a las aguas profundas. Que me acerque a ese Dios que extiende su mano. Y cada día sus misericordias se renuevan sobre nuestras vidas. Dale palmas al Rey. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¿Y saben cómo se soluciona esto, iglesia? Busco mejorar mi vida espiritual. Yo no estoy sentenciado. Cristo en la cruz llevó todas mis enfermedades, mis aflicciones, mis pecados. Todo, con todo el pecado del mundo cargó el Señor. Por eso cuando Él estaba en la cruz, le dice al Dios Todopoderoso, al Dios Padre, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? A causa de que nuestro Dios cargó en sí nuestro pecado,
Dios, que es tan santo, tuvo que darle la espalda al Hijo. Y yo me imagino que ese momento habrá sido terrible, tanto para el Padre como para el Hijo. Pero de tal manera Dios nos amó, iglesia, que nos otorga la vida eterna a través de su muerte vicaria. Por eso, ¿cómo hago para mejorar mi vida espiritual? Me acerco al trono de la gracia. Acepto la invitación que me hace. El que pecaba, no peque más, dice la Biblia. El que robaba, no robe más. El que mentía, no mienta más. No tengamos un corazón dividido, iglesia. Tengamos un corazón alineado a lo que Cristo demanda en su palabra. Y no viva una vida religiosa, porque la religión también nos aparta de Dios. Recuerden lo que dijimos al principio. Cuando yo esté frente a la presencia del Rey, me va a decir, no te conozco si mis obras no son buenas. ¿Sí? Yo por fuera demuestro algo, pero mi corazón está sucio. Entonces en mi corazón tiene que fluir el perdón. En mi corazón tiene que fluir la palabra de Dios. Que cuando yo necesito, como decía el pastor, esa palabra rema, esa palabra específica, el Espíritu Santo automáticamente la trae a mi vida, porque Dios responde. Él es el Dios que todo lo sabe, todo lo conoce. Y por último, vivir en el río. ¿Qué significa vivir en el río? Disfrutar de su presencia. Y no que mientras adoramos a Dios, como dije al comienzo también, mi cabeza se fue para otro lado. No tengo que permitir eso. Porque cuando vienen esos pensamientos que me distraen, automáticamente empiezo a reprender. En el nombre de Jesús te vas de mi cabeza. Y puede que esa lucha no se genere solamente acá en la iglesia, se me puede generar en mi casa, en mi trabajo, se levanta un compañero, una compañera de trabajo, en mi casa, hasta los perros se manifiestan. En el nombre de Jesús te vas de mi casa. Hablaba con una hermana en estos días y me decía que el mismo diablo se le había presentado, hasta le abrían la puerta de su habitación y la hermana se pasó reprendiendo las 24 horas al mismo Satanás. Ese es el mundo espiritual, iglesia. ¿Sabe que a Satanás no le molesta que yo venga a la iglesia? Él dice, sí, anda a la iglesia, pero no tengas una vida consagrada a Dios. No vivas en santidad. Si vos no perdonás a tu vecino, a tu amigo, a tu pariente, está bien, eso te va a decir Satanás. Pero Dios nos enseña otra cosa. Nuestro Dios nos enseña a poner la otra mejilla. Nuestro Dios nos enseña a caminar una milla más, a esforzarme. Y ese Dios todopoderoso nos alcanza la salvación de nuestras almas. Y para ir finalizando, iglesia, ese Dios que nos conoce nos habla también a través del libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Versículo 4 y 5. Perdón, no era el 4, se me fue. Versículos 5 y 6. Y dice así, ¿o qué pensáis que dice la Escritura? Que la Escritura dice, en vano. El Espíritu, el que ha hecho morar en vosotros, nos anhela celosamente. El Espíritu de Dios nos anhela celosamente. O sea que nosotros estamos en este mundo, pero Dios nos anhela celosamente. Anhela que el tiempo que yo le dedique a Él, sea 1 minuto, sean 5 minutos, 10, media hora, lo va a determinar usted, pero que sea consagrado a nuestro Dios. Amén. Y el versículo 6 dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Dios anhela que derramemos delante de su presencia nuestro corazón y que, como le dijo a Pedro, boga mar adentro, y esa situación puede estar anclada ahí, pero mi Dios me da la victoria, mi Dios me da paz, mi Dios me da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que yo no lo puedo comprender. Se desató una enfermedad en mi casa, yo confío en el Señor. Si tengo que partir, me voy a la presencia de mi Dios. ¿Quién, iglesia, quién nos apartará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Póngase en pie y vamos a orar a nuestro Dios, presentando nuestras vidas
porque su palabra ha hablado en esta tarde. Y Dios nos da la oportunidad de reconciliarnos con Él. Miren que Dios tan glorioso, tan maravilloso tenemos, que son nuevas sus misericordias todos los días. Y nos da la oportunidad de ir al trono de la gracia, hablar con Él, ponernos a cuenta y decir, Señor, no puedo con esta situación, siento que me supera. Pero Cristo en ese lugar, murió en ese lugar, por amor a vos, por amor a mí, para darnos vida eterna. Y a través de la vida eterna vienen las añadiduras. Puede que hoy no lo esté viendo, pero en algún momento, a través de mi perseverancia, va a llegar. Ora, habla con el Dios Todopoderoso, el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra. Nos convoca en esta tarde a acercarnos a Él. Cambia, libera. Gracias, Señor, porque me has dado vida y vida abundante. Gracias, gracias, gracias. Dale gracias. En Él hay sanidad, hay liberación. En Él hay propósito. Dios maravilloso. Seguro que hay algo para agradecerte. Tal vez tengas escasez de cosas, tal vez haya privaciones, tal vez haya situaciones que te están haciendo sufrir, tal vez haya momentos en los que querés abandonar, tal vez haya momentos en los que decís, Dios, ¿dónde estás? Un corazón agradecido puede cambiar muchas situaciones. Dale gracias por lo que tenés. Dale gracias por tu familia. Dale gracias por la salud, por un día más de vida. Dale gracias porque hoy tuviste alimento. Dale gracias porque hoy te levantaste. Dale gracias porque pudiste dar la mano, porque tenés a alguien al lado. Dale gracias porque amás. Dale gracias. A Él sea la gloria. Gracias, Señor. Dale gracias. Hay motivos para ser agradecidos. Su palabra abundante de nuestra vida, la que transforma. Sus promesas.
Oh Señor, te damos gracias. La gloria, la honra. Gracias Señor, porque un día más permitiste ver a los seres que amo. Gracias porque me has dado trabajo, pan en la mesa. Gracias Señor, porque me has dado la bendición de poder exaltar tu nombre como iglesia, todos juntos, Señor. Señor, queremos ser agradecidos porque hay motivos para ser agradecidos. Gracias por la vida, Señor, porque otros no la tienen. Gracias, Señor, porque es maravilloso, Señor, pertenecer a tu familia. Sé que mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el motivo mayor de mi gozo. Gracias, Señor, por los que me rodean, por los míos, aún por aquellos que todavía no los veo a tus pies, porque sé que tu promesa se cumplirá. Porque sé que aquel que está endurecido recibirá tu palabra y te conocerá. Porque sé que aquel que está enfermo y está confiando recibirá el evangelio de salvación, para salvación y aún para sanidad. Gracias, Señor. Te damos la gloria, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque todos los días tenemos un motivo para ser agradecidos. Señor, y te pedimos perdón si hasta aquí no lo hemos sido. Señor, tal vez la multitud de preocupaciones, la multitud de situaciones, Señor, hacen que yo no tenga un corazón agradecido. Pero en esta noche, Señor, me rindo ante tu presencia. Señor, yo quiero ser como ese árbol plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Gracias, Señor. Gracias por la familia. Señor, en tu generosidad queremos agradecerte aún por lo que todavía no estamos viendo. Señor, no estamos viendo la salvación de los nuestros, pero creemos en el nombre poderoso de Jesús, que pronto estarán a tus pies rendidos. Te agradecemos, Señor, por ese trabajo, aunque aún no lo he tomado, pero sé que lo tenés para mí, en el nombre de Jesús. Te agradezco por la sanidad, Señor, por esa que venimos clamando y pidiendo, Señor, porque aún no la he recibido, pero sé que ya la ganaste en la cruz del Calvario. Señor, gracias. Gracias por las grandes bendiciones. Gracias porque se abrirá la ventana de los cielos y se derramará abundancia en mi hogar y en los míos, en mis hijos, en los nietos, en nuestros padres, en todos, Señor, los que nos rodean. Sí, Señor, sabemos, Señor, que aunque los tiempos sean difíciles, que aunque las situaciones se presenten, usted tiene el control. Por eso tenemos un corazón agradecido. Gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, porque aún en las pruebas estás trabajando en mi corazón. Porque aún en las luchas estás trabajando en mi carácter. Porque aún, Señor, en la enfermedad o en la situación adversa estás trabajando y formándome para ser conforme a tu imagen. Gracias te damos, Señor. Toda la gloria y toda la honra, todo el honor sea para nuestro Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Dale un aplauso bien fuerte. Recibe la gloria, Señor.